Muy buenas tardes, bienvenidos. Siguiendo la costumbre que implantamos en el año cervantino para recordar al autor del Quijote, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Enrique Montiel Sánchez. Con la venia. El pensamiento de Cervantes. La revista de Filología Hispánica publicó en 1925 la primera edición de El pensamiento de Cervantes, obra cumbre de Américo Castro. Se la dedicó a don Ramón Menéndez Pidal con motivo de su 25 aniversario o de profesor universitario. Así que dos figuras esenciales de la filología española, don Ramón y don Américo, se unían así en el estudio de uno de los asuntos más interesantes y a menudo controvertidos del autor de Don Quijote, su pensamiento. Ni se me ha ocurrido resumir en los pocos minutos de mi intervención aquí, que consiste en reflejar el deseo de la Academia de rendir homenaje a Miguel de Cervantes en el cuarto centenario de su muerte, un asunto de tan prolija complejidad como lo que pensaba Cervantes sobre la realidad de su tiempo y sobre la construcción de su propia obra. Hoy nadie duda de que cada novela encierra en sus páginas una teoría personal de la novela, de los modos de construcción, de su filosofía, de su pensamiento en suma. Imaginemos, pues, a nuestro Cervantes, por muy rápido que escribiese, que al parecer así lo hacía, dejando pistas de su pensamiento entre las páginas de su ingenioso hidalgo y el conjunto de su obra. Traigo un solo ejemplo, pues no dispongo del tiempo necesario. Se trata del soneto que cierra el prólogo de la primera parte de Don Quijote, la publicada en 1605. En este soneto dialogan Babieca y Rocinante, los rocines de la obra inmortal. Ya el que dos rocines hablen y discurran como lo hacen aquí es muy interesante, como observarán enseguida. Babieca: ¿cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Rocinante: porque nunca se come y se trabaja. Babieca: pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? Rocinante: no me deja mi amo ni un bocado. Babieca: andad, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Rocinante: asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréis verlo? Miradlo enamorado. Babieca: ¿es necedad amar? Rocinante: no, no es gran prudencia. Babieca: metafísico estáis. Rocinante: es que no como. Babieca: quejaos del escudero. Rocinante: no es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? El soneto da pie a pensar lo que se avecina en la lectura de un libro sobre el que se han escrito centenares que no han cerrado con candado el trenzado de un pensar que cabalgó entre dos siglos cruciales de nuestra historia nacional. En el pensamiento de Cervantes, Américo Castro registró la armonía y la disonancia, lo universal poético y lo particular histórico, la verosimilitud, el racionalismo, el punto de vista de los personajes, el sentido crítico, el engaño de los ojos, la crítica de la realidad, la astrología y la hechicería, la doctrina del error, la edad de oro, lo pastoril, los refranes, la lengua vulgar, la justicia, el vulgo y el sabio, las armas y las letras, los españoles, lo picaresco, la contrarreforma, la ortodoxia como alarde, la tolerancia y la intolerancia, el honor. No es de extrañar que sobre estos y otros extremos se haya producido tan copiosa producción y proliferado la figura del cervantista. Yo no soy esa persona, sencillamente me considero alguien que siempre se ha maravillado de un autor llamado Miguel de Cervantes y una obra extraordinaria que tiene por cima al ingenioso hidalgo. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Enrique Montiel. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, para dar lectura al acta de acuerdo. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 12 de enero de 2015, recogida en el acta número 287, se acordó la exposición de la conferencia titulada Crónica Social y Grandes Momentos del Cine en San Fernando, a cargo del ilustrísimo señor don Rafael Garófano Sánchez, doctor en Historia. Será presentado por don Diego Moreno García, historiador y técnico de Museos y Patrimonio. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra para presentar al conferenciante don Rafael Garófano Sánchez, el técnico de museos e historiador, don Diego Moreno García. Señoras y señores, muy buenas tardes. En esta magnífica tarde de primavera, la Academia de San Romualdo nos convoca para conocer, para saber más sobre el cine en San Fernando. El cine, esa poderosa herramienta cultural que a través de la imagen y del sonido nos permite conocer algunos elementos de la condición humana y que trata de impactarnos el intelecto y nuestras emociones. Primero fue la fotografía y a continuación fue el cine. Proyección continua de fotogramas en una secuencia rápida. Hace 121 años, los hermanos Lumière proyectaron las primeras imágenes en movimiento. Y desde ese momento, los autores, producciones, técnicas se han sucedido de una forma vertiginosa. Tanto que se hace necesario parar, reflexionar y recuperar ese patrimonio, y hacer una verdadera historia del cine. En esa construcción de lo general, rescatar, recuperar del anonimato los avatares del cine en el ámbito de lo local y regional, desde el ángulo de la historia social y cultural, siguiendo el itinerario de las producciones y la trayectoria de los productores, se convierte en fundamental para construir la memoria histórica visual. Hace unos años conocí a una persona que investigaba precisamente en ese campo, nuestro conferenciante. Bueno, yo conocí sus libros sobre fotografía y cine. Yo buscaba un modelo para construir, recuperar la memoria fotográfica en San Fernando. Tuve la suerte, más tarde, de conocerlo personalmente. Y desde ese momento lo he considerado mi profesor, mi maestro, y siempre he seguido sus consejos. Sin exagerar, aunque lo parezca cegado por la admiración, diré que es actualmente uno de los historiadores de la fotografía y del cine que goza de mayor reconocimiento en el territorio nacional, que sigue investigando con la misma ilusión o más que el primer día. Muchas de sus obras son referencia para el estudio de la tarjeta postal, la fotografía en el siglo XIX o los orígenes del cine. Tengo sus libros muy usados, gastados de tanto consultarlos. Siempre acabo en ellos, del nivel de historiadores de la fotografía como Luis Fontanella o Publio López Mondela. Es muy difícil construir, reconstruir la historia de la imagen fija, fotografía, o en movimiento, cine, en la Bahía de Cádiz y en Andalucía, sin contar con sus trabajos. Tengo el honor y el placer de presentarles a Rafael Garófano Sánchez, licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca y doctor en Historia por la de Cádiz. Docente, escritor, articulista y conferenciante. Miembro del grupo de investigadores andaluces sobre la fotografía y coleccionista de un valioso fondo fotográfico. Como comisario de exposiciones nos ha acercado la figura de Jean Lauren en la muestra La Andalucía del siglo XIX, las fotografías de Jean Lauren y compañía.
Hemos viajado a Andalucía y a Marruecos entre 1888 y 1889 con las imágenes de la agencia francesa Lévy en la exposición Andalucía y Marroquíes en la colección fotográfica Lévy. Vimos Cuba en Cádiz y Cádiz en Cuba en la exposición La Habana es Cádiz. Sería muy atrevido por mi parte nombrar tan solo unos pocos de sus libros publicados sobre la historia de la fotografía y el cine. Me atreveré con algunos de sus títulos de una amplia obra rigurosa y documentada a la perfección. Sobre el cine y el precine ha publicado obras como El cinematógrafo en Cádiz, Una sociología de la imagen, 1896-1930, Saber de imágenes, El cartel, el cómic y el cine, Crónica social del cine en Cádiz o Los espectáculos visuales del siglo XIX, el precine en Cádiz. Otro tanto sobre la historia de la fotografía en Cádiz, obras como Cádiz en las fotografías del siglo XIX, Fotógrafos y burgueses, el retrato en el Cádiz del siglo XIX. Por esta obra obtuvo el Premio Nacional de Ensayo de Caja San Fernando y Recuerdos de Cádiz, historia social de las tarjetas postales. Son de los 3 libros que más gastado tengo de usarlos. Con ellos he catalogado el fondo de tarjetas postales de la fototeca del museo. He buceado en profesionales de la fotografía que itineraban con su trabajo por San Fernando. He conseguido encajar fechas, conocer procedimientos y buscar nuevos campos de investigación. Otros trabajos suyos, otras obras son La mirada de Raimundo, Imágenes para la historia, Andaluces y marroquíes de la colección Lévy, como les he dicho, Fotógrafo y viajero del 19, las compañías fotográficas de Wilson, y podía estar así un buen rato. Esta tarde disfrutaremos, viajaremos y evocaremos recuerdos con el profesor Rafael Garofano, con su conferencia Crónica social del cine en San Fernando. Su compromiso con la recuperación de la historia de la imagen me trae a la memoria una frase de Boris Kosoy. Boris Kosoy es un investigador de la fotografía de más allá del Atlántico, que dice: descifrar esa forma de conocimiento, comunicación y expresión es el desafío que nos mueve a todos aquellos que nos dedicamos a la historia de la fotografía y el cine. Ha sido para mí un honor y una satisfacción poder presentarles al profesor doctor Rafael Garofano y agradecerle la confianza que me ha deparado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Diego Moreno. Tiene la palabra nuestro conferenciante de esta tarde, el doctor don Rafael Garofano Sánchez, para pronunciar la conferencia Crónica social del cine en San Fernando. Señor presidente, señoras y señores académicos, amigas y amigos, tenga usted amigos para esto. Después de la presentación que me ha hecho Diego, puede quedar unas expectativas que serán imposibles de alcanzar, Diego. Bien, hablar sobre el cinematógrafo desde el punto de vista del historiador tiene ciertos problemas, y si es sobre el cine en San Fernando y la conferencia de San Fernando, la dificultad se acrecienta, porque el cine forma parte de nuestras vidas, y sobre todo cuando tenemos ciertas edades y vivimos los años en el que el cine era lo que era, llega un momento que hay recuerdos cinematográficos que tienen igual o más fuerza que vivencias personales tenidas, y es muy difícil que esas vivencias se repitan en los diferentes espectadores, que son ustedes. Claro, y yo soy uno más de aquellos espectadores que tuvo esas vivencias. Entonces es muy dificultoso que mis recuerdos personales puedan llegar a la meta de esas vivencias que ustedes tienen
unidas a sentimientos fundamentalmente, ¿no? Bueno, en San Fernando ha habido un grupo de personas que publicaron un meritorio libro que se titula El cinematógrafo en la isla. Es el grupo Carlos Rodríguez y el grupo El Wichi de Carlos. Y en ese libro está plagado de recuerdos personales. Es un libro colectivo donde muchísimas personas hablan de vivencias, de anécdotas, y es una modalidad de historia muy interesante, porque es colectiva y cada uno tiene su perspectiva. Entonces, aunar ese tipo de perspectivas siempre es interesante. Bueno, yo voy a enumerar una serie de puntos que considero interesantes en la historia del cine en San Fernando. Unos los comentaré, otros los leeré, porque en alguna ocasión la lectura me va a permitir dar mucha más información que si no lo leyera. Y también, cuando se me ocurra algún paréntesis, lo haré, y ustedes me disculparán. Yo me acuerdo que en la facultad teníamos un profesor, naturalmente ya en los últimos años de carrera. Como ya en los últimos años se va poco a clase, porque ya sabe uno lo que lee el profesor y se adelanta y lo lee, pues se va mucho menos a clase. Pero nosotros, cuando nos veíamos por la calle, nos preguntábamos: ¿has ido a clase? ¿Has ido a clase? Y dice: sí, sí. Y nos preguntábamos: ¿pero ha hecho algún paréntesis? ¿Ha hecho algún paréntesis? Porque los paréntesis eran lo interesante, no las clases. Claro, había paréntesis que duraban muy poquito, pero había paréntesis que duraban toda la clase, y eso era la perfección, el sumo, ¿no? Entonces yo no evitaré, cuando quiera tener un paréntesis, comentarlo, porque puede ser a lo mejor lo más interesante de la conferencia. De todas formas, en los grandes momentos, yo he cogido grandes momentos del cinematógrafo en San Fernando, y algunas de las aportaciones estoy muy satisfecho de ellas. Ustedes son los primeros que lo van a escuchar. Nunca se ha dicho ni se ha escrito. Y en algunas ocasiones la información que voy a dar va a ser básica y será la necesaria desde la que construir una historia del cine en San Fernando más detallada y meticulosa. De todas formas, estos grandes momentos, de los que yo trataré algunos de ellos, simplemente para enumerarlos, ya lo publicaré o lo ampliaré en otro momento cuando estime oportuno, se produzcan las circunstancias adecuadas. Son los siguientes: la llegada del cinematógrafo, las primeras películas filmadas en San Fernando. Después de estos dos puntos vamos a poner unas pequeñas proyecciones que serán películas de los hermanos Lumière y de Georges Méliès, que fueron las primeras que se proyectaron en San Fernando. Yo creo que es un auténtico privilegio que solo los actuales niveles de la tecnología nos permiten no solo saber un título, sino llegar a ver las imágenes. Eso los historiadores antes, historiadores del cine y de la imagen, estas cosas antes no podían tenerlas. Es decir, estamos en otro nivel, ¿no? Los desarrollos tecnológicos de Internet nos han puesto sin querer en otro nivel, es una cosa diferente. Así que después de estos dos apartados proyectaremos esas peliculitas, que serán muy breves, porque tienen como máximo 2 minutos, auténticas joyas y primicias, naturalmente, no solo del cine en San Fernando, sino del cine universal. Otros puntos de interés son los barracones y los cines públicos al aire libre, los balbuceos del cine mudo. El cinematógrafo asalta el Teatro de las Cortes. Las películas se hicieron sonoras en el cine salón. Con el cine almirante llegó la modernidad, el gran público y la competencia de los exhibidores, la llegada de la televisión y el cineclub Ánfora, en la que tuve especial protagonismo y está muy vinculado a mi biografía y a la biografía de mi vivencia en mi ciudad, en San Fernando. Bien, la llegada del cinematógrafo
es muy interesante que a San Fernando llegase el cinematógrafo en el siglo XIX. Hay multitud de ciudades en España donde el cinematógrafo llega a principios del siglo XX. San Fernando en este sentido se pone en el lugar de las ciudades importantes en la historia de la cinematografía, porque antes de que terminara el siglo ya hay cinematógrafo. La primera sesión de cinematógrafo se produjo en San Fernando en el mes de marzo de 1899, pero no quiero entrar a hablar de cine inmediatamente, porque no se valoraría. Quiero hablar de la sociología del momento, para intentar que se pongan ustedes en la situación del espectador. En San Fernando, la historia del cine no puede ser la historia de la producción, y la historia de los títulos ya en la modernidad tampoco tiene demasiado interés. El cine en San Fernando es el cine de los exhibidores, de los empresarios que proyectan, y la historia de los espectadores. Es decir, que de las 4 grandes ramas del cine, la producción, la distribución, la exhibición y el público, solo los 2 últimos apartados son los propiamente correspondientes a la historia del cine en San Fernando. Bien, hemos dicho que estamos en el mes de marzo de 1899. Durante los primeros meses de aquel año, la máxima preocupación en San Fernando, como ciudad estrechamente vinculada a la Armada, seguía siendo la derrota sufrida en la guerra que el año anterior se había librado contra los Estados Unidos, la pérdida de Cuba y Filipinas, la destrucción de la flota, los muertos y heridos en las batallas, los españoles repatriados. Esta era la isla de ese momento. Pésimo final de siglo, un oscuro horizonte. San Fernando en 1899, como toda España, estamos a final del siglo, era una sociedad tremendamente dual, con una brecha entre las 2 grandes sociales, la burguesía y la clase obrera. La burguesía numéricamente muy reducida y la amplia capa de la sociedad. Unos en una situación desahogada, con servicio, con instrucción y cultura, y una masa de personas de clase trabajadora absolutamente sin instrucción y con muchas dificultades para sobrevivir, desde la alimentación, el calzado, la ropa, etc., ¿no? Igual que había una dualidad en esa sociedad, también la había en sus formas de diversión. Los principales lugares de esparcimiento de la restringida burguesía estaban en los paseos, en el hipódromo de San Carlos, en el casino y en el Teatro de las Cortes, mientras que los trabajadores acudían a las tabernas y a las peleas de gallos que se organizaban en el círculo gallístico. La bicicleta, pujante modalidad de sport, también era de uso exclusivo de los jóvenes burgueses, mientras que las corridas de toro y las veladas del Carmen posiblemente fuesen las celebraciones más compartidas en el conjunto de la población, aunque también por separado. En el Teatro de las Cortes, durante los primeros días de 1899, se estuvo representando la zarzuela Cuadros Disolventes. Muy interesante esto. Muy interesante porque Cuadros Disolventes es una modalidad de proyecciones con linterna mágica. Era la forma más desarrollada de proyecciones de linterna mágica, porque era no el paso sucesivo de una imagen, por supuesto, placas de cristal, una detrás de otra, sino que se había conseguido un sistema que en cine se llama fundido encadenado, en el que una imagen se iba yendo a la vez que aparecía otra y daba la posibilidad bien combinada de casi contar historias con imágenes. Pues bien, esos días en el Teatro de las Cortes se estaba representando una zarzuela que llevaba ese título, Cuadros Disolventes, que posiblemente habría sido un espectáculo que habría estado en San Fernando meses antes. Y después también hay otro tema de interés, que es que el uso de la electricidad
estamos hablando del cinematógrafo, la electricidad era necesaria. Era un servicio todavía mal instalado, estaba todavía en ciernes. Miren lo que decía la prensa con relación, en marzo de 1899 decía la prensa: desde hoy a las horas marcadas en condiciones publicadas pueden los señores abonados usar el fluido eléctrico en las lámparas de sus instalaciones, lo que nos habla de las precarias condiciones de este servicio imprescindible para el funcionamiento del cinematógrafo. Ya los periódicos habían publicado que el nuevo invento, que hacía ver las imágenes con el movimiento de la realidad, se había exhibido con éxito en localidades vecinas. Por ello causaría expectación cuando la Correspondencia de San Fernando, el 7 de marzo de 1899, publicó que había llegado a la ciudad el representante del notable cinematógrafo que está funcionando actualmente en Lebrija, con la intención de presentarlo en el Teatro de las Cortes, un auténtico Lumière, que era el mismo que un año antes había ofrecido sus proyecciones luminosas en un local de la calle Ancha de Cádiz. El cinematógrafo se presentó por primera vez en San Fernando en el Teatro de las Cortes el 8 de marzo de 1899. Es la segunda parte de un espectáculo que comenzaba con las audiciones de un fonógrafo, y los títulos que se dieron fueron los siguientes: Cuadros. Ahora sabrán ustedes perfectamente que Cuadros no era por la forma de la proyección, por el cuadrado luminoso sobre la pantalla, sino porque traía adherido el título de las proyecciones anteriores de los cuadros disolventes. Los títulos, que es otra perla, que se tenga los títulos de la primera proyección en San Fernando, porque, como más adelante diré, el protagonista en este momento no era lo que se ponía. Las proyecciones no tenían un especial interés. El protagonista era el proyector, la máquina, el invento. Esa es la causa de que en algunas ciudades se dice que ha empezado las exhibiciones cinematográficas, que va a empezar, que salió el público más contento, más descontento, pero no se ponen los títulos. En muchas ciudades. Yo hablo con historiadores y muy enfadados porque no consiguen los títulos que se proyectaron. En San Fernando tenemos la suerte que está toda la programación. La leche vertida, el paso de un túnel, llegada de un tren, mendigo falso, desgracia de una portera, rima de 4 mujeres, casa de baños, y 9 cuadros con distintos momentos y suertes de la corrida de Mazzantini. Al parecer, el número y la visión de las proyecciones fueron de suficiente calidad, destacando la corrida de Mazzantini, obtenida con tal propiedad que la ilusión fue completa y el público, aplaudiendo entusiasmado, terminó pidiendo con insistencia la repetición de las suertes. Tras el estreno, la prensa comentó que los espectadores salieron satisfechos. Si bien protestaron por la corta duración, pues empezó con retraso y terminó media hora antes de lo anunciado. Claro, estamos hablando de peliculitas de 2 minutos. Yo supongo que le daría mucho al manubrio del fonógrafo para que las audiciones fonográficas durasen lo más posible, ¿no? Durante el día siguiente el fonógrafo desapareció de la programación y las proyecciones fueron acompañadas por una sección de banda de música que dirigía el cornetín don Vicente Bernal. De aquellas sesiones de 24 cuadros en 2 series y 2 series de 12, separadas por un intervalo de 10 minutos, de las que conocemos muchos títulos, que no les voy a cansar. El día 13 acudió al teatro a ver el cinematógrafo el capitán general del departamento, con toda su familia. Y el 18, entre los cuadros que se presentaron, se programó 13 cuadros que componían la vida y pasión del Señor. Este mismo día la prensa también informaba, fíjense ustedes esta noticia, es una noticia que es una perla cultivada. Dice: la prensa también informaba que al terminar la función, Monsieur Mosset observará el efecto que produce en el cinematógrafo un bonito cuadro que acaba de recibir, titulado Las tentaciones de San Antonio, pudiendo permanecer en el teatro los caballeros que lo deseen. Es decir, estamos viendo aquí que es la programación, pero no es la programación, está fuera de la programación, que lo acaba de recibir. Entonces, a modo de prueba, a modo de fuera, bueno, que ya que estamos aquí, y si los caballeros quieren, ya esto nos está apuntando por dónde puede ir la cosa. Tratándose de las primeras sesiones del cinematógrafo, que eran unas sesiones de unos rollos de celuloide
de 20 metros. Tardaban entre 1 y 2 minutos, tenían 35 milímetros los fotogramas, en los laterales del fotograma tenía solo un orificio, una ranura, y los dientes del proyector movido a mano hacía que se arrastrara la cinta, ya digo, durante 1 o 2 minutos. Claro, los cuadros y los títulos que he dicho tienen dos problemas. Uno, que si uno se va a la bibliografía puede que no encuentre esos títulos, porque eran los títulos que el dueño del proyector y de las películas le parecía más interesante. Unas veces se parecen a los títulos oficiales y otras no se parecen nada, pero él los veía y diría, pues mira, este es mejor que le pongamos así y tal. Entonces hay algunos que yo intuyo a qué película se refiere, pero a veces se me va, ¿no?, el control de los títulos. Entre esas películas que se fueron poniendo, además de no ser exactamente los mismos cuadros, porque claro, ese criterio hace que si uno encuentra en hemerotecas de municipios de la provincia o de otros sitios de Andalucía, pueden que sean los mismos cuadros pero con otros títulos. Y desde luego no es la filmografía oficial con los títulos que los hermanos Lumière o Méliès le pusieron a eso, que es prácticamente donde viene toda la filmografía. Tampoco les quiero cansar con el análisis de los cuadros uno a uno. Lo que sí les quiero decir es que en estos cuadros, de alguna forma, si hurgamos un poquito, ya empezamos a ver la riqueza del cinematógrafo. Porque ahí, si hay una peliculita que dura 2 minutos, pero es un gag, es una película cómica, es un regador que está regando, que un niño pisa la manguera y cuando el regador mira la boca de la manguera, el niño levanta el pie y le da el chorro de agua en la cara. Bueno, eso es todo el género cómico, es todo el género cómico de la historia del cine. Porque se plantearon cómo hacerlo, dónde tenía que estar el personaje, dónde estaba la cámara. No hay lenguaje cinematográfico. Era la cámara plantada y delante de la cámara plantada sucedían cosas. El pobre Lumière pensó que poniendo la cámara quieta en una estación, cuando llegara al ferrocarril, aquello sería tremendo, la impresión. Y efectivamente sucedió. Pero no me digan ustedes, ¿cómo va a compararse, por emocionante que sea? Que decían que en el Café Parisien, en los espectadores, algunos cayeron de las sillas cuando vino la máquina. Yo no termino de creérmelo. No termino de creérmelo porque he estudiado bien cómo eran los espectáculos pre-cinematográficos con linternas mágicas. Y entonces, lo que se cuenta normalmente en la historia suelen ser puntos y aparte, y hay muy pocos puntos y aparte en la historia, en casi nada. Casi todos son puntos y seguidos. Y en la historia de la imagen y de los espectáculos de imágenes también hay mucho de punto y seguido. Pues bien, les decía que ahí está todo el cómico, ¿no? Pero, ¿y si se ve un entierro, como se veía el entierro del presidente de la República Francesa? Era otro de los cuadros que gustó mucho y fue muy aplaudido. Claro, era la sensación de realidad. Es que estamos hablando del público, que yo les he intentado decir qué público era, en qué isla, con la sociología de aquello, de gente que nacía, vivía y se moría en la isla, sin salir de la isla. Y a esa gente, muchos de ellos sin el hábito de las revistas ilustradas siquiera, la burguesía sí, y en aquella época no había fotografía en las revistas ilustradas, lo que eran grabados de fotografía. Pero la iconicidad y la fuerza de realidad de la imagen fotográfica, ni siquiera eso estaban en las revistas ilustradas. Pues tienen ustedes que suponer que era ver las calles de París, no una imagen que representaba, no, con la sensación de realidad como nunca se había visto antes, ver la calle de París, con un entierro de un presidente de la República, de quien fuera,
Pero, ¿y el perrito ese que estaba en la esquina cómo se movía? ¿Viste el caballo? ¿Viste el caballo? Es que el caballo movía la cabeza. Esos eran los comentarios que había. Es decir, que la sensación de realidad tenía que ser tremenda. Y esa brutalidad del impacto sería lo que arrancaba los comportamientos, y digo otra cosa de interés, los comportamientos similares a los que se tenían cuando uno estaba delante de la realidad misma. Por eso, ante la corrida de toros, la gente vitoreaban y pedían la repetición de la suerte. Claro, hasta que el proyector se apagaba. Y entonces lo que aplaudían y pedían era que se repitieran la película, el cuadro, no la repetición de la suerte. Porque la sensación de realidad los invadía. Bien, como el ejemplo que he puesto del documental, porque en el entierro estaba todo el documental. Fijaros, no quiero dejar de leer, lo del entierro tiene una peculiaridad interesantísima para la isla, que es la siguiente. El entierro del último presidente de la República Francesa, Monsieur Fauré, también como la corrida compuesta por varios cuadros, pertenece a que con lo que en el paso del tiempo vendría a ser el género de los noticiarios. La modalidad de vinculación del cinematógrafo con la información de prensa, como demuestra el hecho de que la Ilustración española y americana, la mejor revista de la época, en su número de 8 de marzo, exactamente el mismo día que se proyectaban esas imágenes en San Fernando, ofreciera la información del entierro del presidente francés acompañada de 2 grabados xilográficos, haciendo constar que uno de ellos, para más precisión, se había realizado desde fotografía y no desde un dibujo del natural, dada la incapacidad técnica que había en aquella época para llevar directamente la fotografía a la prensa. Otras películas que también establecían géneros, por decirlo de alguna forma, eran La vida y pasión del Señor. La vida y pasión del Señor abría el género histórico o la submodalidad del género bíblico, que no voy a decir que estuvimos viendo hasta ayer, sino que seguramente el próximo verano, la próxima Semana Santa, nos ofrecerán con una película en 3D y en alta definición sobre otra vez la pasión de Cristo, ¿no? Y además, esta película, esta cinta, que estaba compuesta de 13 cuadros, tenía una virtualidad, que era la siguiente. Temática con la que se podía mejorar la dudosa moralidad de un nuevo espectáculo que agrupaba al público indiscriminada y promiscuamente en la oscuridad de la sala. Este tema fue muy importante. Y puso a la burguesía en guardia. La burguesía se puso en guardia en 2 cosas. En la oscuridad, moralmente muy complicada, y en donde se proyectaban las películas. Cuando yo digo que la primera sesión fue en el Teatro de las Cortes, tenemos que pensar que el público es el público del teatro. Hasta 2 o 3 años después no hubo barracones que se montaban en la calle con permiso del ayuntamiento, que la gente, no el público del teatro, la gente pudo ver los cuadros del cinematógrafo. Pero ya la burguesía había hecho una disquisición interesante, que era la siguiente. El cinematógrafo es extraordinario, pero si muestra imágenes de la realidad. Es decir, el documental era educativo, era instructivo, era de la clase bien. Si acaso, aunque esté en la oscuridad, si representa obras de teatro o algún guioncito basado en una escena de alguna novela, tiene un componente literario. Bueno, pues esto también vale. Ahora, lo que es un mamarracho, eso para los barracones, es esos personajes
que saltan y se le cae la cabeza, se le pone la cabeza, de pronto aparece un personaje y desaparece y se transforma de un burro en un cocodrilo. Esos son unos mamarrachos. Ese mamarracho es la ficción. Eso era el cine. Ese mamarracho, ese gran mamarracho, esa locura que hacía Méliès con el invento de Lumière, ese mamarracho fue creando un lenguaje iconográfico, fue construyendo el lenguaje del cine, y el fantástico capaz de contar cualquier historia, de cualquier época, de cualquier personaje, de cualquier situación, eso salió del fantástico, salió del mamarracho cinematográfico, así considerado por la burguesía. Bueno, simplemente, antes de ver las peliculitas, simplemente hacer comentarios. Que van ustedes a ver Las Tentaciones de San Antonio. Van a verla. Esa película es la primera película de la historia del cine maldita o blasfema. Fue prohibida por el gobierno francés. La primera en la historia del cine. Las Tentaciones. Los espectadores de la isla, los caballeros que se quedaron en el teatro después de la representación y la vieron, quedarían encantados por la tentación aquella. Pero el gobierno francés consideró que Méliès había hecho lo que no se debía con el cinematógrafo, que podía meter el cinematógrafo donde no debía, y prohibió oficialmente las escenas de esa película. Yo no sé cuánto tiempo más estuvo avanzando esa película por los cinematógrafos, pero no creo que mucho más de esas representaciones en San Fernando. La otra película que vais a ver es una de esas que tiene un título complicado. Un título complicado porque el título con que vino a San Fernando era el siguiente. Perdonen ustedes. Bueno, se me ha ido. Se me ha ido. ¿Cómo se me ha ido? Bueno, el título francés es Vuelta del teatro. Vuelta del teatro es su título original. Aquí se le puso Después del baño. Después del baño. Vuelta del teatro. Por supuesto, verán ustedes la primera película que da origen a otro género, el erótico. Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Da comienzo al cine de género erótico. Por favor, hagan un esfuerzo en ponerse en la situación de aquellos espectadores para degustar estas peliculitas de 2 minutos que llevan dentro géneros cinematográficos completos, ¿no? Y que fueron lo que sorprendió en París a los primeros espectadores y también lo que sorprendieron a los primeros espectadores de San Fernando. Vamos a verlo un momento.
París con la inauguración del cinematógrafo. Y en San Fernando se proyectó como Ladrones en los tejados. Claro, es la virtualidad que tienen estas películas, que son eróticas y a la vez son documentalistas, porque por fin nos enteramos de cómo iban vestidas las mujeres por dentro, en esta época, de forma meticulosa. Claro, echar agua ya sería demasiado fuerte para la época. El título oficial de esta peliculita era Tren por debajo del túnel.
Acaban de ver ustedes cómo iban vestidas las mujeres de la época, no lo olviden. Eso que ustedes se han reído es el colmo que ya no se podía aguantar. Es decir, es la blasfemia total, ya era eso insoportable. Eso, que el Cristo crucificado se transformara en la saltimbanqui esa en paños menores, ya era demasiado. Y vino la prohibición inmediatamente, era demasiado para el público de la época. Junto con estas sesiones de cinematógrafo, la otra preocupación que yo quería detectar era cuándo fueron las primeras películas que se filmaron, porque las primeras cámaras de proyección, tanto las de Lumière como las de Meni, para la empresa... ¿cómo se llamaba la empresa? Gaumont, para la Gaumont. Tanto la Lumière como la Gaumont eran proyectores que también eran cámaras de filmación. Y yo tenía antecedentes en Cádiz que había habido peliculitas filmadas en Cádiz en unas edades muy tempranas, y me puse a indagar de forma precisa para ver si detectaba eso. Y este capitulito, que es muy cortito, se lo voy a leer a ustedes porque las hubo, afortunadísimamente las hubo. Cuando el primer cinematógrafo llegó a San Fernando en 1899 se dijo que era un auténtico Lumière, y como este proyector también tenía la propiedad de convertirse en cámara de filmación, Messier Mosé lo intentó, anunciándose en la prensa que recogería varias vistas de la población, siendo una de ellas el ayuntamiento, para lo cual, buscando darle más animación al cuadro, pidió que la banda de música de Infantería de Marina actuase por la plaza, actividad novedosa que haría aumentar la concurrencia de la plaza. No obstante, de esta filmación no tenemos información posterior. Aunque no conozcamos con precisión cuándo se montó en la calle Real de San Fernando el barracón denominado Salón Rouge, la prensa informó el 24 de julio de 1900 que cada día era mayor la asistencia a dicho salón para mirar las proyecciones del cinematógrafo, informándose que el día de las carreras de bicicleta en el hipódromo fue impresionada una película en el momento de descender del coche las señoras presidentas, cuya vista se dará a conocer uno de estos días. No dudamos que con este motivo desfilará todo San Fernando por dicha caseta, pues nos consta que está perfectamente hecha y no es cosa de perderse la ocasión de aplaudir tan hermoso cuadro. Este Salón Rouge tenía un procedimiento, el de Meni, de la Casa Gaumont, con capacidad también para filmar. Y las proyecciones de los cuadros se acompañaban con música de un pianista, escribiendo en corresponsal del Diario de Cádiz el 2 de agosto sobre estas proyecciones. El cinematógrafo seguirá unos días más a pesar de haber terminado la velada. Así tendremos el gusto de admirar algunas películas impresionadas en esta localidad con motivo de los festejos pasados. Una de ellas es Carreras de bicicleta, que según personas que la han visto los ensayos, han de dar gran entrada en el pequeño teatrito. No obstante, unos meses después, el 20 de enero, cuando el Salón Rouge ya estaba instalado en Cádiz, entre las cintas locales que se anunciaban proyectar, el diario citaba las señoritas de San Fernando, aunque se advertía al público que ésta no se proyectaría más por encontrarse la cinta en mal estado. Sobre la circunstancia de registrar imágenes y proyectarla pocos días después, Diario de Cádiz aportaba datos de interés. Ayer se impresionó una película en blanco recibida de Lyon, la vista del muelle a la llegada del tren mixto de Madrid. Se ha obtenido un negativo magnífico y se trabaja activamente para poder exhibir el positivo en la noche de hoy y en todas las sesiones. Información de la que deducimos que las labores de positivado las hacían los mismos encargados del Salón Rouge, sin necesidad de mandar la cinta a París, y que podían pasar menos de 48 horas entre la filmación y la proyección de las películas en imágenes. Es difícil imaginar
la sensación que tendrían los espectadores que viesen sus imágenes personales en la pantalla con el movimiento y verdad de la vida misma. Bueno, aquí podría terminar mi conferencia, no estaría mal. La llegada del cinematógrafo y las primeras películas filmadas en la isla. De los demás puntos que he leído, voy a leer uno, y tengo que leerlo porque es una trama policíaca, es un guión cinematográfico que todos ustedes han vivido pero que no conocen. Estimado público, no conocen, porque ustedes han vivido la competencia entre los exhibidores de la isla, que si Curro, que si Paquiqui, que si Zambrano, que si monta un cine, que si lo cierra, que si lo abre, lo habéis vivido, pero no tenéis la cadenita que yo os voy a enseñar, donde vais a ver perfectamente todo el desarrollo de una cosa importantísima. Importantísima, aunque parezca que es un tema comercial. No, no fue comercial. No fue comercial para nosotros, los espectadores de San Fernando. Porque de esta guerra de exhibidores dependió el precio de las localidades, la calidad de las salas y el nivel de las películas. Todo el cine que vimos estaba sustentado sobre una competencia tremenda de película, una competencia de película, que se la voy a contar a ustedes como una cadenita. Y la tengo que leer porque si se escapa algún dime o direte, no tiene sentido todo el desarrollo de lo que aquello fue. Siento no leer lo de la inauguración del Cine Almirante con la gente en pie dando vítores al caudillo, en fin, muy interesante. Por supuesto, el mismo año, 46, que la ONU votó que no aceptaba el régimen de Franco. Y aquí en Cine Almirante Las Palmas echaron humo. Bien, cuando salió el nodo, naturalmente, que era de obligada proyección, encendiéndose las luces de la sala para ver los comportamientos, naturalmente. Bien, este capitulito se titula El gran público y la competencia de los exhibidores. Si me van ustedes a perdonar, lo voy a leer, y es el siguiente. Durante la etapa del cine mudo, habían sido los cines públicos que se montaban en las plazas de la ciudad los que habían cubierto la demanda de proyecciones cinematográficas durante el verano al aire libre. Pero hacia 1930, con la llegada del sonoro, como para aislar el sonido de las películas del ruido de la calle, ya parecía requerirse que el espacio estuviese con el perímetro cerrado, aunque naturalmente sin la cubierta para disfrutar de las proyecciones a cielo abierto con las buenas temperaturas nocturnas del verano. Una época en la que ya la sociedad y el cine habían evolucionado hasta configurar lo que se conoció como el gran público, conjunto unitario de espectadores supuestamente con iguales gustos y criterios, para el que se pensaban y producían las grandes películas de Hollywood. La industria del cine empezó a ser algo serio y la rama de la distribución en San Fernando también. En un primer momento se produjo una pequeña carrera entre los empresarios del ramo por encontrar esos espacios cerrados más o menos amplios, pero que ya estuviesen construidos para alquilarlos y que los gastos de instalación fuesen los menos posibles, arrendatarios y permisos municipales de instalación que les daba a estos cines cierto carácter efímero o de temporada. En esta coyuntura, a partir de 1930, en la Plaza de Toros se montó un cine que en las sucesivas temporadas fue cambiando de nombres y de concesionarios. Cine Plaza de Toros, Gran Cinema Plaza de Toros, Cine Avenida. Montándose otro cine en el patio del Castillo de San Romualdo, igualmente cambiando de gestores y de nombres. Cine Chamorro, Gran Cinema del Castillo. Pero a finales de la década de los años 50, con la mayoría de los cines de invierno y de verano bajo la propiedad y la administración de la familia Ballester, un isleño que había hecho fortuna con la exportación de gallos de pelea a América, Francisco Rodríguez Aguirre, popularmente conocido como Curro, no sabemos si amante del cine o simplemente con buen ojo para las oportunidades de negocio, tuvo el atrevimiento
de meterse a exhibidor cinematográfico, desenterrando un hacha de guerra comercial con la familia Ballester que terminó siendo, durante muchos años, una suerte para los espectadores de San Fernando. Una pugna comercial de películas, mejorando las instalaciones cinematográficas, abaratando las localidades y subiendo la calidad de las programaciones. El cine Marqués de Varela, que no tardó mucho en ser conocido popularmente como el cine de Curro, fue el primero construido expresamente como cine-teatro de verano en San Fernando, una instalación de más de 1.500 metros cuadrados en unos terrenos de la calle Lezo, propiedad de Francisco Rodríguez, con un suelo de albero, manteniendo el desnivel del terreno tenía hasta la calle San Marcos. El muro perimetral estaba recrecido por una celosía de madera pintada de verde. Su capacidad autorizada era para 1.600 espectadores, que se distribuían en dos grandes zonas. La más cercana a la pantalla, la grada de general, la más alejada, la silla de preferencia, separada con una pequeña tapia de mampostería. Bajo la gran pantalla, en altura, se situaba una simple terraza a modo de escenario con unos camerinos laterales. En la parte alta del cine, en un lateral bajo la cabina de proyección, se situaba una cantina que atendía a una terraza con mesas y sillas. El estreno de Cine Marqués de Varela se hizo el 10 de mayo de 1958, con la proyección de la película norteamericana producida por Walt Disney en 1954, interpretada por Kirk Douglas, 20.000 leguas de viaje submarino. La aceptación de aquellas instalaciones cinematográficas por el público, las mejores en aquellos momentos de San Fernando, fue inmediata, pero posiblemente la confirmación de su popularidad le vino con el espectáculo folclórico que se produjo durante la velada de aquel año, con las actuaciones en directo de dos grandes estrellas nacionales de la pantalla, Manolo Caracol y sobre todo Joselito, en el cine de su carrera. Como el cine Marqués de Varela era grande y popular, Curro pensaría que para sacarle más rentabilidad a las películas que contrataba necesitaba cubrir con otro cine de verano más pequeño la demanda de otra barriada de la isla, forma de multiplicar su oferta para poder resistir la dura competencia de la empresa Ballester. Creemos que esa fue la razón por la que 2 años después, en el verano de 1960, abrió al público el Cine Florida, cercano en la misma calle Ramón y Cajal, popularmente como el Callejón de los Alambres, en la que se situaba desde hacía 2 años el pequeño cine de verano de don Francisco Ollero bajo el nombre de Cine San Carlos. Al parecer, una expansión que la empresa Ballester no estaba dispuesta a consentir sin pelear, razón por la que ese mismo año Ballester negoció con Francisco Ollero y asumió la explotación del Cine San Carlos, intentando por todos los medios, por precio, calidad de película y guerra sucia de vecinos, decían que se proyectaban focos incluso para dificultar la proyección, etc., que el Cine Florida no fraguase comercialmente. Una pugna que la empresa de Curro no pudo sostener durante mucho tiempo, cerrando el Cine Florida en 1964. El mismo año que, ya sin razón de competencia, también lo cerró en Ballester el Cine San Carlos. Mientras esta guerra del cine sucedía, naturalmente, eran los espectadores los que se beneficiaban. Pero lo que no había cambiado era que el mejor cine de verano seguía siendo el Cine Marqués de Varela. Y para superar esta situación, tanto en números comerciales como en imagen y prestigio, la empresa Ballester proyectó la construcción no ya del mejor cine de verano de San Fernando, sino de Andalucía y posiblemente en su género de España. El Gran Cine Madariaga, eso que se pasó 2 pueblos, totalmente, para machacar, para triunfar absolutamente, para anonadar al contrincante. En los terrenos de Madariaga, frente al campo de fútbol, que con ese mismo nombre se situaba, el 15 de junio de 1961, se inauguró el Cine Terraza Gran Cinema Madariaga. La cifra y la magnitud de este nuevo equipamiento lo dicen todos. ¿Ustedes lo conocen? Se lo voy a decir, para que recuerden su inmensidad. Capacidad para 5.500 espectadores, distribuidos en butacas, sillas y asientos de piedra artificial, amplios pasillos para el tránsito de espectadores, 6 amplios cuartos de aseo y servicio de agua asegurado mediante grandes depósitos. Sobre ellos una terraza de 50 por 6 en la que se situaban las sillas y mesas de un bar, independientemente de otros 2 bares que atendían a los espectadores. La distancia de la cabina a la pantalla era de 96 metros, mientras que dicha pantalla, dadas sus dimensiones, que eran
15 metros de alto, 35 de ancho y una superficie de proyección de 15 por 23 metros, se situaba en el paredón trasero de un edificio de 4 plantas construida al efecto. Ese era el Marqués de Varela. Perdón, el Madariaga. El proyecto del Gran Cine Madariaga lo realizó el arquitecto señor Solís. La obra tardó algo más de 5 meses y para cubrir la superficie del suelo hubo que emplear 6.000 metros cuadrados de losas y baldosines. La inauguración oficial se hizo el día 15 a las 8:30. Las autoridades civiles y militares, numerosos invitados, fueron recibidos por don José Luis Ballester y por el director de la empresa, señor Zambrano. Se inauguró a modo de bautismo las máquinas de proyección y sonido de la Casa Osa. Al día siguiente, festividad del Corpus, abrió las puertas el Cine Madariaga con la película mexicana Sube y Baja, interpretada por Cantinflas. El precio de la localidad eran 3 pesetas, 2 el centro y una peseta general. El público acudió en masa y abarrotó aquel cine gigantesco que con la población de San Fernando parecía imposible que se llenara. Como la magnitud de esta actuación parecía no tener competencia posible, Francisco Rodríguez desplazó la pugna al terreno de los cines de invierno, proyectando la construcción de un cine que superara al vetusto Teatro de las Cortes y al Cine Almirante, ya en funcionamiento desde hacía 18 años, aunque en 1956 había renovado su proyector y su pantalla para poder proyectar la película en Cinemascope, inaugurándose dicho equipamiento con la proyección de la túnica sagrada. Para ello, adquirió 2 fincas situadas en el conjunto de la Alameda Moreno de Guerra, posiblemente el lugar históricamente más cinematográfico de la ciudad, porque allí se estuvo durante décadas montando el cine público de verano. En dicho lugar se proyectó el Cine Alameda, aunque integrando en sus instalaciones los elementos necesarios para que también en él pudieran ofrecerse espectáculos de teatro y variedades. El edificio del Cine Alameda, que aún se conserva, era de 2 plantas, cada una con amplios vestíbulos de luz natural, escalera de mármol y amplios pasillos. Un edificio con una fachada especialmente interesante. En la planta baja, bajo un voladizo, se instalaban las puertas acristaladas de entrada y las taquillas, con una puerta de entrada a la vivienda del propietario a la izquierda, vivienda cuya fachada se integraba en la del conjunto del cine. Sobre la primera planta, en la fachada del conjunto, un parámetro de piedra, una amplia cristalera con estructura metálica, enmarcaban y sostenían un paredón cuadrado, no que simulase una pantalla de cine, sino que realmente era una pantalla de cine, donde en un alarde de modernidad competitiva se pensó proyectar los tráilers de las películas. Nunca se supo desde dónde ni cómo se iban a proyectar esas películas, porque nunca llegaron a realizarse. Dicha pantalla quedó como mero soporte para los carteles publicitarios, y suponemos que Ballester quedaría más tranquilo. De todas formas, en aquel momento el Cine Alameda era el más moderno y el mejor equipado técnicamente de la ciudad, siendo el único que contaba con aire acondicionado. Ya solo quedaba, para el bien de los espectadores y para mantener la pugna competitiva, que los precios de las localidades fuesen baratos y que la programación fuese de calidad. De momento, el estreno del cine, que se hizo el 12 de octubre del 62, con la producción norteamericana Espartaco, un film premiado con 4 Oscars, etcétera, etcétera. Una película que sorprendió proyectada en Technicolor y Panavisión en aquella gran pantalla alargada del Cine Alameda. A la empresa Ballester le tocaba mover ficha y lo hizo con fuerza. En 1965 realizó importantes obras de mejora en el Cine Almirante, tanto en la sala como en sus equipos de proyección y sonido. Y en 1969 realizó una maniobra de cerco en la que era muy difícil que Curro saliera indemne. Compró el Cine San Fernando, popularmente conocido como Cine Caballa, un inmenso cine de verano de 6.250 espectadores, al fondo de la calle Comedia, que el empresario conservero Manuel Serrano, Paquiqui, había construido y explotaba desde 1962. Pero como la competencia en aquel momento era del Cine Alameda, y el Cine Alameda era de invierno, lo que hizo Ballester fue construir en una parte del suelo de aquel enorme cine, una vez que se lo había quitado a Paquiqui de la competencia, construir
el Cine San Fernando de invierno. Un cine de invierno con el equipamiento técnico más moderno de la provincia, con una pantalla curva y gigante y una máquina con la que poder proyectar películas de 70 milímetros en el sistema Todava. Eso no lo había en ningún sitio de la zona. Condiciones extraordinarias con las que se consiguieron que el día de la inauguración, el 13 de octubre de 1969, las 1.800 localidades se llenasen para ver la superproducción norteamericana Las sandalias del pescador. En estas condiciones, los dos, no crean ustedes que terminó, estaban enfrentados frente a frente con las pistolas en las cartucheras, observándose meticulosamente, y aquello continuaba en beneficio de los espectadores. En estas condiciones, los dos exhibidores prosiguieron con su actitud hasta que a mediados de los años 70, Francisco Rodríguez realizó una acción temeraria: construir en Sanlúcar, ciudadela cinematográfica de la empresa Ballester. Allí construyó el Cine Apolo, una operación llamada al fracaso, porque la televisión ya estaba socavando el número de espectadores de los cines, lo que provocó que 3 o 4 años después Curro claudicase y entregando el Cine Apolo en arriendo a Ballester. En esta situación, la competencia comercial entre los dos exhibidores no solo amainó, sino que Ballester empezó a ver el peligro que supondría no tener a un contrincante pequeño y un empresario local, sino a una gran empresa de ámbito regional o nacional que le boicotease la contratación de las buenas películas. La relación entre los dos empresarios pasó al entendimiento, a la colaboración y a la amistad. Hasta que, a mediados de los años 70, la empresa Ballester terminó asumiendo la gestión de los cines de Francisco Rodríguez, haciéndose con el monopolio de la exhibición cinematográfica en San Fernando. En aquel momento la cartelera la componía el Cine Almirante, el Teatro de las Cortes, el Cine San Fernando, el Cine Alameda, el Cine Madariaga y el Cine Carraca, todos ya de Ballester. Situación que facilitó la posterior reconversión de algunas salas y su cierre. Pero, igual que el gran público ya era historia, también empezaba a serlo la de los pequeños exhibidores locales y los cines de la empresa Ballester en San Fernando. Y nada más, muchas gracias. Dijo el presentador que disfrutaríamos, evocaríamos y viajaríamos. Y no se equivocó. Así ha sido. Hemos disfrutado, hemos evocado muchísimo y hemos viajado también a través de esta exposición tan interesante, ilustrativa y divertida. El cine Marqués de Varela todavía existe la mitad de su pantalla. Es decir, que si van ustedes a la calle Lezo y entran en el patio que hay allí amplio, donde la mayor parte de lo que era el cine está edificado, pues entrando a la izquierda se puede apreciar la mitad de la pantalla del cine Marqués de Varela o cine de Curro, que era enorme, claro, con el servicio del conferenciante. No cabe duda de que si estamos conmemorando el 250 aniversario de la constitución de nuestro primer ayuntamiento, no podíamos ignorar algo tan nuestro y que formó parte de nuestra vida como el cine. Es necesario contemplarlo. Y nadie mejor que don Rafael
para hacerlo de la manera que lo ha hecho, desde los principios que se ha remontado, y encima nos ha regalado esas peliculitas. Ese diminutivo es muy gracioso. Esas peliculitas, grandes peliculitas, que las hemos disfrutado también. El cine formó parte de nuestra vida y de la sociedad de San Fernando, porque con independencia de los mayores o menores gustos por el cine, era un lugar de compartir con los demás, era un lugar de convivencia social, porque no había otra cosa prácticamente, aparte de los guateques con los picú y las placas en la azotea. No había otra diversión en nuestra época que los cines, bien fueran de verano o de invierno. Esos cines los disfrutamos todos los que tenemos cierta edad, y formaban parte de nuestra vida, y tenemos un recuerdo muy grato, por lo menos yo, de aquellos cines. Y además aprendimos mucho en aquellos cines. Aprendimos mucho porque no todo se aprendía en los libros de texto sobre historia. De la Segunda Guerra Mundial aprendimos una barbaridad en las películas de entonces. Además de los datos puramente históricos que ofrecían los libros de texto, aprendimos la diferencia entre un tanque alemán, un tanque inglés, o un avión alemán, o un acorazado, o un submarino japonés, que eso era ya lo máximo que se... Toda esa ilustración, y de la guerra de secesión americana, pues no les cuento nada, todo lo que aprendimos ahí, rodeado de uniformes azules y grises y todo esto. Fue una temporada muy grata que formó parte de la vida de muchos de los que nos encontramos aquí, y efectivamente, no cabe duda que la competencia en todos los negocios, en todos los actos, el beneficiario siempre es el cliente, en este caso el espectador. Esa competencia efectivamente existía, y también la vivimos todos. Y lo de los focos es verdad. Los focos estaban orientados desde el cine San Carlos hacia las pantallas del cine Florida, para que no se viera bien la película. Esa maniobra hacía la competencia. Pero al final todo aquello era muy divertido y muy bien. Y otra cosa muy importante es que era el cine estaba al alcance prácticamente de todo el mundo, porque es muy barato. Tenía localidades desde 50 céntimos en el cine Madariaga. Era todo muy barato, estaba al alcance de todo el mundo. Y aquí, donde nos encontramos hoy, porque esto será todos los títulos que ustedes quieran darle, pero esto es el Cine Almirante. Y aquí en el Cine Almirante lo pasamos muy bien, con las salas iluminadas y con las salas oscuras también. Muchas gracias, don Rafael, de nuevo, y enhorabuena. El próximo jueves, esta mañana, vamos a ofrecer el tercer concierto dedicado a la música militar, bien por las razones que unen a San Fernando con la música militar. En este caso será la antigua Soria 9, que hoy se denomina la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre, dirigida por don Manuel Bernal Nieto. Esto será a las 8:30 en el Teatro de las Cortes. Siento anunciarles que no hay localidades ya. Pero bueno, tenemos otro concierto posterior, la semana siguiente, el día 27, donde Rosa María de Alba ofrecerá un recital titulado Canciones para un aniversario. Esto va a tener la particularidad de que la soprano Rosa María de Alba va a cantar composiciones escritas expresamente para la ocasión, es decir, inéditas, por 3 poetas isleños y 3 poetas que son académicos: Antonio Bocanegra, Rafael Duarte y Juan. Ellos han compuesto esas canciones a las que se le ha puesto música, y ellas las van a interpretar. Esto será el jueves 27 de mayo. Y con eso terminará nuestras actividades del mes de mayo, porque en junio habrá otro concierto, por eso ya es correr mucho. De manera que muchas gracias
por la presencia de los miembros del equipo de gobierno y de la corporación municipal, de las autoridades y mandos militares, y por la presencia también de todos ustedes, que estoy seguro que han pasado un buen rato. Muchas gracias, queda clausurado. Buenas noches.